Amoroso Padre Celestial, estamos muy contentos, felices de que tu Espíritu Santo nos ha llamado para venir a esta reunión de esta noche. Gracias porque Él mismo tiene grandes cosas para mostrarnos, para enseñarnos y para ayudarnos a vivirlas también. Te pedimos, Señor, que ayudes a aquellos que están por conectarse, aligera sus pasos. Si hay algún problema con la tecnología, ayúdales también, Señor. Para ti no hay nada imposible. Danos la bendición que tienes para nosotros y ayúdanos a recibirla con gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a comenzar con el repaso de los versículos de memoria. Esta noche estudiaremos los primeros, la primera mitad. Comienza entonces con Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Después de ese viene Juan 5:30, que nos habla de Jesús. Él mismo, hablando de sí mismo, dice: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Luego tenemos a Romanos 5:20, habla de la ley, del pecado y de la gracia. Y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Le damos gracias al Señor por esa gracia que todavía es viva y está llevando en los corazones de las personas todavía el mismo trabajo, la misma obra para la cual Dios nos la dio. Y no pierde su poder. Maravillosa gracia. Luego tenemos a Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros este sentir. Entendemos que eso quiere decir este pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, se vació, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 7 pasos hacia abajo. Él no busca montarse y subir y ascender. No, ese es Lucifer. Cristo busca bajar e ir hasta donde tenga que ir para alcanzarnos. Luego viene Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta noche mencionaremos ese versículo un poco más tarde. Jeremías 29:11 habla de los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin esperado. El fin no es que Él nos da un blanco, un objetivo y nos dice, bueno, vayan, cuando lo terminen, regresan. No. Él nos dice, ustedes supieran lo que yo estoy pensando, tengo todos estos planes, si me permiten, los haré porque tengo un futuro planeado para ustedes y el plan que tengo se lo quiero dar para que así tengan lo que yo he planeado y tengo como propósito para su existencia desde el principio. Luego tenemos a Gálatas 5:6, porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La definición que hemos aprendido en cuanto a la fe viene del capítulo 7, página 97 del libro, y dice: la fe es confiar o esperar que la palabra de Dios haga lo que ha dicho. Y el depender de que la palabra por sí misma hará lo que ha dicho. Esa es la definición de la fe. Tiene esos dos componentes, el confiar y el depender. Muy bien. Éxodo 25:8. Y hacerme han
un santuario y yo habitaré entre ellos. Eso fue no solamente el propósito que él tenía al darles el, los planes, los sacrificios, los servicios, el ministerio del santuario. Tiene una aplicación todavía más cercana a nosotros. Él quiere que nuestros cuerpos sean su templo para que él pueda habitar en nosotros. Hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Y luego viene Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para dos cosas: para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios que Él se encarga de esto y que podemos confiarle que Él lo hará. Muy bien, entonces vamos al estudio, a comenzar el estudio. Quiero que repasemos los dos últimos que tenemos también, porque pues son los más nuevos. Gálatas 2:20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El versículo 21 dice: no desecho la gracia de Dios, porque si la justificación fuese por la ley, entonces por demás o en vano murió Cristo. ¿Okay? Mateo 5:16 es el último, es el que va junto con este capítulo que estamos terminando, y dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos una reflexión, un reflejo de la luz, no nuestra propia, no viene de nosotros, viene de Dios. Y nosotros la reflejamos para que los que la vean sepa que viene de allá, porque de nosotros no puede venir. Entonces estamos en el último capítulo, en el capítulo 18 del libro. Ya habíamos llegado hasta la página 270. Quiero que comencemos entonces de allí. En la mitad de la página hay una pregunta. Dice: cuando la gente regresó de Minneapolis con el mensaje de justicia por la fe fresco en sus mentes, ¿qué es lo que tenían para decir? Aquí viene la respuesta en la cita que tenemos de la traducido del inglés de los boletines de la Conferencia General de 1893. Y dice lo siguiente: esta es la historia de aquella hermana que se estaba preguntando: ¿cómo vamos a estar listos? ¿Cuándo va a poder venir Jesús si no podemos estar listos? Yo misma, yo sé que yo no he hecho ningún progreso. Cuando creo que estoy progresando en algo, me doy cuenta que ya he atrasado otra vez. Entonces ella se estaba preguntando esa pregunta, ese dilema en la mente. Y entonces la respuesta vino cuando los hermanos regresaron de Minneapolis. La justicia de Cristo es un regalo. Podemos recibir su justicia como un regalo y podemos tenerlo ahora. Oh, dijo ella, eso me llenó de gozo, me trajo luz, porque entonces pude ver cómo el Señor podía venir muy pronto, siendo que Él mismo es quien nos pone el ropaje, nos viste, nos da el carácter, preparándonos así para el juicio y para el tiempo de angustia. Entonces pude ver cómo Él podía venir tan pronto como quisiera. Y dijo ella: me alegré, y desde entonces me he alegrado. Hermanos, me alegro de eso también todo el tiempo, termina diciendo el pastor Jones. Entonces, la respuesta allí incluye algo que quiero ilustrar para que nos ayude a entender mejor y a recordarlo por más tiempo también. Y es lo siguiente: habla allí de un regalo. ¿Qué es lo que es esencial para un regalo? Lo esencial para un regalo es que sea gratis.
Si alguien me trae un regalo, me lo entrega y me dicen, hermana, le traje este regalo. Y cuando yo lo abro, saco y veo allí que hay un cheque. Y leo el cheque y me doy cuenta que viene de mi jefe y que es el pago por las horas que trabajé las 2 últimas semanas. Entonces voy a mirar a la persona y a decirle, esto no es un regalo, esto lo gané yo con mi propio sudor, con mi trabajo, con mi presencia en las horas de trabajo, trabajándolas fielmente. Esto no es un regalo, esto me lo merezco yo porque yo lo trabajé. Entonces un regalo ha de ser gratis para que sea un regalo. Y quiero hacer hincapié también diciéndolo de la siguiente forma. Si alguien me entrega un regalo y después de que me lo entrega me dicen, oh, me debes $10. En el momento en que se le pone precio al regalo, en el momento en que se le cobra a la persona por el regalo, en ese mismo momento el regalo deja de ser regalo. Hasta ahí llega el regalo, porque ni debo de pagarlo por adelantado. No me van a venir a pedir una cuota. Mira, danos algo de dinero que te queremos comprar un regalo. Eso no existe. Eso no es un regalo. Ni lo puedo pagar por adelantado, ni lo puedo pagar después, porque en cualquier momento en que haya pago ligado con el regalo no es un regalo ya. Esto lo explico porque en el siguiente párrafo, después del que estábamos leyendo, dice, ¿cuándo puede venir Cristo? Tan pronto como Él desee, porque todo lo que necesitamos para estar preparados es un regalo. Pero hay muchas veces, y esto es una de los componentes más interesantes y más importantes del mensaje de la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque muchas personas, no solamente de fuera de nuestra iglesia, en el cristianismo, en el mundo del cristianismo, muchas religiones, muchas sectas, muchas denominaciones predican que somos salvos por la gracia y entonces no tenemos que hacer nada más porque la gracia nos cubre y con la gracia el Señor con eso ya no tenemos que hacer nada. No debe haber ningún cambio, no hay exigencia de ninguna clase. La ley, dicen, fue clavada a la cruz y por lo tanto, pues no hay ley, no hay mandamientos ni nada de eso. La gracia y la gracia y la gracia nos cubre. Eso se ha llegado a llamar, entre muchos círculos, una gracia barata, queriendo decir de que no le ponemos suficiente valor, no apreciamos el precio que tiene la gracia que Dios nos dio, la vida de Cristo. Eso fue lo que pagó por la gracia que nosotros recibimos. Pero el punto se hace aquí en este párrafo con las siguientes palabras. Pero si algo es barato, sigue teniendo un precio, aunque muy bajo, lo cual quiere decir que todavía puedo aportar o contribuir algo para mi salvación. Porque el otro extremo de lo que estábamos hablando de la gracia es este. El que estábamos hablando era que la gracia nos cubre y por lo tanto no importa lo que hagamos, una vez salvos, para siempre salvos, la gracia nos cubre de todo. Por otra parte, tenemos a aquellos que son legalistas y que piensan, no, si yo hago esto, cosas buenas, no estamos hablando de que no van a robar un banco, no, estamos hablando de cosas que son recibidas y comprendidas como cosas buenas, cosas que Dios quiere ver en sus hijos, como por ejemplo, leer y estudiar su santa palabra. De eso nos alimentamos espiritualmente. Orar, hablar con Dios en oración. Esa es la respiración de la vida espiritual. Ayudar a nuestros semejantes. Asistir a la iglesia, ir para compartir con nuestros hermanos, para animarnos unos a otros, para contar cuán grandes cosas Dios ha hecho por nosotros.
cosas como esas que se producirán en la vida del cristiano, hay muchos que dicen, bueno, entonces si yo hago esto y esto y esto y lo otro, entonces estoy bien. Ya Dios tiene que darme el ticket para entrar al cielo porque ya tengo todo lo que necesito. No, hermanos, ninguno de los dos extremos está en lo correcto. Ni la gracia es que me cubre lo que sea. La gracia no me ha dado a mí la libertad para yo hacer lo contrario de lo que Dios quiere hacer en mí, bien. Ni la gracia tampoco es para que entonces yo pague por mi salvación, para que yo amerite cualquier cosa con mis obras. Eso es lo que la justificación por la fe enseña. Y eso lo tenemos que aprender muy bien. Hay veces que es muy difícil para las personas entender y recibir esto, porque siempre pensamos, bueno, entonces, ¿qué? ¿No voy a ir a la iglesia? ¿Está bien si no voy? ¿Está bien si no estudio la Biblia? No, eso no es lo que quiere decir esa expresión de que somos salvos por la gracia y que Dios es el que va a hacer las obras en nosotros. Quiere decir que la motivación con la cual hacemos las cosas no es para que nos den un mérito, ni para que nos dé la entrada al cielo, ni para que paguemos por adelantado o después de haber sido salvos. No, esas cosas no ameritan ninguna cosa, porque si esas cosas nos dan crédito en algo, entonces Cristo no fue un salvador completo. Le faltó algo y nos toca a nosotros terminar de completar el pago para nuestra salvación. No. Sigo entonces ahora en el libro, nuevamente estamos en la página 270. Entonces dice, no, la gracia de Dios no es barata. La gracia de Dios es gratis. Gratis para nosotros, costosísima para el cielo, ¿verdad? No podemos comprarla. No hay nada que podamos hacer por nuestra salvación excepto aceptar el regalo. ¿Qué quiere decir aceptar? Permitir que esa gracia que yo entiendo ahora que Dios tuvo para conmigo, que me ha salvado a pesar de mi maldad, que le costó la vida de su hijo, entonces no voy a querer ir a hacer lo que va a traerle nuevamente dolor, herida, tristeza al corazón de aquel que murió por mí. Eso es lo que la gracia hace en mí, me transforma, cambia mi vida. Así es como nos hace una nueva criatura. Seguimos entonces ahora leyendo en la página 270. El testimonio que se trajo de Minneapolis fue muy simple. Si ellos hubieran aceptado ese regalo, Cristo hubiera venido. Me gustaría que examinemos muy detalladamente de qué se trata ese regalo. Pero primero me gustaría leer una cita del libro Conflicto de los Siglos, página 594, del capítulo titulado El mensaje final de Dios. Dice lo siguiente: diferentes periodos de la historia de la Iglesia fueron señalados por el desarrollo de alguna verdad especial adaptada a las necesidades del pueblo de Dios en aquel tiempo. Quiero que pensemos un poquito en lo que acabamos de leer. Diferentes periodos de la historia de la iglesia fueron señalados por el desarrollo de alguna verdad. Noten que la verdad se describe como un desarrollo de algo. No es que es verdad nueva, verdad que viene para anular la verdad antigua. No, es un desarrollo de la verdad que ya había, pero que se entiende, se comprende, se aplica de una manera especial y específica para ese periodo de la historia. Podemos entender esto muy bien pensando en los últimos años, en los últimos tiempos antes de que Cristo venga, con todas las cosas, las plagas, etcétera, que en el
libro de Apocalipsis se nos enseñan, sabemos que van a haber ciertas cosas que van a ser diferentes. Van a haber ciertas verdades que van a tener un sentido muy especial para ese tiempo, que no lo tiene todavía ahora o que no lo ha tenido hace 10, 20, 100 años. Entonces, alguna verdad, el desarrollo de alguna verdad especial adaptada a las necesidades del pueblo de Dios en aquel tiempo. El hermano Cameron dice, ya sea que el pueblo de Dios esté listo o no, sabemos que esta tierra está llegando a su fin. No tenemos toda una vida para ser santificados. La única manera de estar preparados es que todo lo que necesitamos nos sea dado como un regalo. Nuevamente, y por eso comenzamos a hablar de eso esta noche, para que tengamos esto bien, bien claro en nuestras mentes. Lo necesitamos aquí y ahora para poder tomarlo y hacerlo nuestro. Regresamos ahora entonces nuevamente a la cita que estábamos leyendo del conflicto de los siglos. Cada nueva verdad se abrió paso entre el odio y la oposición. Los que fueron favorecidos con su luz se vieron tentados y probados. El Señor envía al pueblo una verdad especial para la emergencia en que se encuentra. ¿Quién se atreverá a publicarla? Y esto viene traducido del inglés. En el inglés, si lo traducimos textualmente, en vez de decir quién se atreverá a publicarla, dice quién se atreverá a negarse a publicarla. Tiene bastante énfasis, ¿verdad? Entonces, Él manda a sus siervos a que dirijan al mundo el último llamamiento de la misericordia divina. No pueden callar sin peligro de sus almas. Los embajadores de Cristo no tienen por qué preocuparse de las consecuencias. Deben cumplir con su deber y dejar a Dios los resultados. Cuando dice aquí que los embajadores de Cristo no tienen por qué preocuparse de las consecuencias, sí, no vamos a decir, bueno, voy a hacer algo por Cristo, voy a compartir mi fe con alguien porque de pronto Dios me castiga por no haberlo hecho y entonces de pronto me enfermo o le pasa algo a mi familia. No, esa no debe ser nunca la motivación. Si es una motivación así, no importa lo que hagamos, no va a traer ningún fruto para el reino de Dios. Y si lo trae, no será fruto para la gloria nuestra, por seguro. Entonces, no lo tenemos ni como motivación ni como alarma. No es que lo voy a hacer porque, ay, me acordé que tengo que hacer esto. No. Así como respiramos, así como la circulación va a medida que el corazón va palpitando, de la misma manera, con la vida cristiana, la vida que Dios nos da por medio de su Espíritu, naturalmente estas cosas sucederán en nosotros. Así como el árbol, que en el invierno no tiene más que ramas, todas secas, sin ninguna hoja, sin ninguna flor, sin nada, ¿verdad? Pero sigue tomando, comiendo, alimentándose del el agua que hay en el suelo, con sus raíces sigue tomando todo el alimento que necesita. Y cuando llega la primavera, allí van saliendo los brotes de las hojas y de las flores y finalmente el fruto. Si estamos como repasamos esta noche en Juan 15:5, que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué va a pasar? ¿Tiene que preocuparse para llevar fruto? ¿Tiene que apurarse y tiene que tener miedo de que si no lleva fruto, quién sabe qué le van a hacer? No. Cuando estamos en comunión, cuando estamos atados a Él, comunicados a Él, llevamos no solamente fruto, sino dice, este lleva mucho fruto, porque sin mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Seguimos entonces, estamos en la página 271, en el cuarto párrafo. ¿Alguna vez has escuchado la frase, ¿a quién le importa? Bien, puedes hacer esta frase tuya
si es que vas a correr con este mensaje. Si alguien quiere hostigarte por creerlo o levantar acusaciones falsas y hablar mentiras sobre ti por causa del mensaje, puedes decir, ¿a quién le importa? Ya que los embajadores de Dios no tienen nada que ver con las consecuencias. Hemos de creer y enseñar la verdad, y lo que suceda en consecuencia es problema de Dios y no nuestro. Como digo yo siempre, ese es el departamento de Dios. Yo no estoy encargada de ese departamento. Él está encargado y podemos confiarle ciegamente de que Él llevará a cabo lo que tiene que hacer y se encargará de las consecuencias. Ahora leemos en la página 597 del mismo libro. Estamos hablando del libro del conflicto de los siglos. Página 597 dice: vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Dice el hermano Cameron, por miles de voces en toda la tierra la advertencia será dada. Gracias sean dadas a Dios, que serán más de uno o dos los que proclamarán este precioso mensaje. Pero Dios necesita que uno o dos empiecen a rodar el balón para animar a los demás con su propio ejemplo. Qué gran honor sería que Dios te contara como Caleb y Josué, que inspiraron a los demás. Podrías ser tú. Yo digo a esto, amén, que podamos ser cada uno de nosotros. Luego regresamos otra vez a la cita de la página 597 del libro El conflicto de los siglos. Sigue diciendo así: el mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y ahora brotará y dará frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Quiero parar allí un momento, hacer una pausa. Cada vez que damos un libro, que regalamos una revista, que mandamos algo de literatura a quien sea por correo, puede ser un video el que compartimos por medio de nuestros emails o correo electrónico de hoy, o un enlace que mandamos por un texto. Cada una de esos materiales, cada uno de esos medios, son medios que son misioneros a favor de Dios. Debemos orar, así como oramos por los misioneros que están en tierras lejanas, etcétera. Debemos orar por los libros, las revistas, la literatura, los videos, los enlaces que se reparten y que se comparten con otras personas, para que Dios bendiga esos misioneros que estarán tal vez en algún teléfono que no lo han abierto, o tal vez si es un libro estará por allí encima de alguna mesa o en alguna biblioteca. A mí me gusta pensar y incluirlo en mis oraciones, el hecho de decir: Señor, si las personas no han abierto este libro todavía, pon como una luz alrededor, una aurora alrededor, una aura, para que pueda llamar la atención, que ellos vean ese libro y vean algo especial en él, algo que los llame. Muchas veces se regala un libro o algún material y las personas tienen el intento, el deseo de hacerlo, pero ustedes saben que el enemigo pues pone trabas por aquí, los pone a estar muy ocupados en el trabajo, o ya tienen una enfermedad en la familia, o tienen que salir de viaje. Él pone todas las trabas que él quiere, pero recordemos que el poder de Dios es mucho más grande que el poder del enemigo. Así que oremos por esos materiales que se comparten para que Dios los use como misioneros que son también. Seguimos leyendo en el mismo
párrafo de la página 597 del libro Conflicto de los Siglos. Dice: sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla. Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistarán en las filas del Señor. Para esto quiero que por favor abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 18. Apocalipsis 18, versículo 4. Apocalipsis 18, versículo 4. Allí hay un llamado que se hace. Esto está hablando aquí del tiempo final, antes de que Jesús regrese. Los últimos tiempos de esta tierra. Y dice allí: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. La voz habla del cielo y la voz dice: pueblo mío, salid de ella. Los llama como propiedad del cielo. Son propiedad del cielo, pero están en algún lugar donde no deben estar. Han estado allí tal vez por mucho tiempo. Dice: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. De eso precisamente es que se hablaba aquí en este párrafo, donde se nos decía: la verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. Los lazos de familia, las ligaduras que los tenían sujetos no les van a importar. ¿Por qué? Tal vez están hoy todavía en congregaciones, en iglesias, en lugares donde eso es todo lo que conocen y han sido honestos y sinceros en lo que han conocido. Donde Dios les ha mostrado, allá ellos han seguido. Pero es hora de que se den cuenta que hay una luz más grande, una luz que los va a llevar mucho más lejos de donde están. Y como han seguido al Cordero fielmente, paso a paso, durante todo este tiempo, aunque haya sido poca la luz, cuando ven la luz más grande, están dispuestos a dejar. No importa que haya familia, que haya padres, madres, hermanos, tíos, primos, abuelos, que han sido por siempre, que esto y que lo otro, o que no, es que en mi iglesia yo tengo tantos amigos que van a pensar de mí. No, no van a pensar en nada de eso, porque la verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. Página 272 ahora. Seguimos leyendo. Amén. Espero con ansia ese momento y de verdad ruego a Dios que yo forme parte de ese número. Y deseo que tú también te aferres a esa verdad y que no permitas que nada ni nadie lo arrebate de ti. Decía allí en esa cita: la verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. ¿Y qué otra cosa puede ser más preciosa que la verdad del regalo de Jesucristo? La escritura dice en Romanos 6:23, repitámoslo juntos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, una dádiva es un regalo, mas el regalo de Dios es ¿qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo es la vida eterna. La vida eterna es un regalo. ¿Y lo crees así? Sí. Tenemos que trabajar en conjunto con Dios.
Si hay algo, cualquier cosa que Dios nos pida que hagamos, nunca pensemos que eso nos va a meritar nuestra salvación. No puede y no lo hará. Analicemos brevemente este regalo. Quiero repasar rápidamente el hecho de que este mensaje había estado oculto por muchos años, incluso desde antes de 1888. Recordemos que estamos hablando de justificación o buen hacer por la fe. Y parecen haber muchos predicando en cuanto al buen hacer, pero no en cuanto a la fe. Y el uno sin el otro es pecado. Así que necesitamos entender qué es la justificación o el buen hacer por la fe y qué es la fe. Pero para esto me gustaría compartir algunas palabras de Martín Lutero en su comentario sobre Gálatas. Este fue escrito casi 500 años atrás. Algunas de sus enseñanzas son absolutamente profundas. La primera cita, traducida directamente del inglés, viene de sus comentarios sobre el versículo de Gálatas 2:20. Repitámoslo para que entonces lo pongamos junto con lo que él va a comentar aquí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, todavía estoy aquí, ¿verdad? No tengo cuerpo glorificado. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Martín Lutero en cuanto a ese versículo, la fe necesita, por lo tanto, ser enseñada puramente. Esto es un comentario ahora de Cameron. Ahora, si tu ministro no está enseñando el tipo de fe que Lutero está describiendo, entonces eso no es fe. Seguimos con lo que decía Martín Lutero. Es decir, específicamente que estás tan enteramente unido a Cristo que tú y Él estáis hechos como si fuerais una sola persona. Para que así tú puedas decir confiadamente, yo soy uno con Cristo. Es decir, su justicia, su victoria, su vida son mías. Y de nuevo, Cristo también puede decir, yo soy ese pecador. Es decir, sus pecados y su muerte míos son, ya que Él está aunado y unido a mí y yo a Él. Porque por la fe estamos tan unidos, juntos, que nos convertimos en miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, de acuerdo con Efesios 5:30. Se debe enseñar la fe de que Jesús se hizo como yo mismo, que Él se presenta ante la ley de Dios y dice, yo soy ese pecador, tomaré su castigo. Y eso nos da el derecho, sí, el derecho de venir ante Dios y decir, yo soy como Cristo, su justicia y su vida son mías. Ese es el regalo de Dios. Ahora veamos lo que Lutero tiene que decir con respecto al regalo que nos llega por medio de la fe que él acaba de describir. Veamos lo práctico que es esto. Esto es increíble. Martín Lutero hace este comentario sobre el versículo de Gálatas 3:13. Vamos a leer Gálatas 3:13 para que sepamos a qué se está refiriendo. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Ya está también en el chat. 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. ¿Qué cosa? Maldición. La maldición no es de Él, es la nuestra. Él fue hecho la maldición nuestra. No que Él es nuestra maldición, sino que Él
se convirtió en el que llevaba nuestra maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en madera. Quiero enfatizar que lo que dice allí debemos entenderlo muy bien, aunque no es de eso exactamente que estamos hablando aquí, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad. Cuando dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley, no está diciendo nos redimió de la ley que es una maldición. Eso es diferente, ¿verdad? No confundamos la gimnasia con la magnesia, decía mi papá. Y aquí debemos de tener claro que allí no está diciendo que la ley es una maldición. Nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Que nosotros la desobedecemos. Nuestra desobediencia es la maldición de la ley. A eso fue que vino Él, a redimirnos del hecho de que nosotros no podemos guardar la ley. Lo que sí podemos hacer muy bien es desobedecerla, quebrantarla. Esa es la maldición de la ley. Vino a quitar la maldición para que nosotros, con Él viviendo en nosotros, podamos guardar la ley. Él la guarda en nosotros. Así es como la maldición de la ley es quitada de nosotros. Muy bien, entonces, volvemos ahora al comentario de Martín Lutero sobre Gálatas 3:13. Leamos. Así que, haciendo un cambio feliz y oportuno con nosotros, porque Él tomó nuestra maldición, ¿verdad? Qué intercambio tan bello. Nosotros recibimos la bendición que le pertenece a Él y Él toma la maldición que nos pertenece a nosotros. Qué intercambio tan afortunado para nosotros. Él tomó sobre sí mismo nuestra persona pecaminosa y nos dio su persona inocente y victoriosa, con la que al estar ahora revestidos, somos liberados de la maldición de la ley. Porque Cristo voluntariamente, nadie lo obligó, no vino aquí empujado y a la fuerza, voluntariamente fue hecho maldición por nosotros, diciendo de sí mismo, en lo que toca a mi persona, soy bendecido y no necesito más. Pero ya me rebajaré, dice él, a mí mismo y pondré sobre mí tu persona. Esto lo conocemos de Filipenses 2:7, ¿verdad? Donde él se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿verdad? Y sufriré la muerte para salvarte a ti de la muerte. Ahora, cargando así el pecado de todo el mundo, en nuestra persona fue llevado, sufrió, fue crucificado y puesto a muerte y se convirtió en maldición por nosotros. Nosotros deberíamos haber estado colgados allí en esa cruz, ¿verdad? Éramos nosotros los que merecíamos estar allá, pero Él nos dejó ir libres y Él tomó nuestro castigo. Seguimos leyendo. Pero a causa de que Él era una persona divina y eterna, era imposible que la muerte lo retuviera, por lo cual Él se levantó al tercer día de entre los muertos y ahora vive para siempre. Y en Él no se encuentra ni un pecado, ni hay muerte tampoco, ya más, sino solo justicia, vida y bienaventuranza eterna. Esta imagen y este espejo. Allí nos estamos viendo, ¿verdad? En esa imagen, en ese espejo. Vamos a 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Está en el libro parte, pero no todo. Y yo sé que varios de ustedes pues no tienen el capítulo impreso, así que vamos a leerlo. 2 Corintios 3:18. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Allí se refiere a esta frase que leímos ahorita, la imagen y el espejo. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Entonces, 2 Corintios 3:18 dice, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, con nuestro propio rostro descubierto, vemos a Jesús que se convirtió en nuestra persona y venció el pecado y quitó toda la condenación. ¿Qué es lo que ves cuando tú miras en un espejo? Te ves a ti mismo. Esta imagen, aquí sigue diciendo ahora Lutero en su comentario, esta imagen y este espejo debemos tenerlos continuamente ante nosotros y contemplarlo con el ojo firme de la fe. Aquel que así hace, obtiene esa inocencia y victoria que es de Cristo, por muy pecador que sea. Por la fe solamente, por lo tanto, somos hechos justicia, ya que la fe se aferra a esta inocencia y victoria de Cristo. Así pues, mira cómo, entre más crees en esto, tanto más lo disfrutas. Entre más lo creas, más será tu realidad, en otras palabras, ¿verdad? Seguimos leyendo del comentario de Martín Lutero. Si tú crees que el pecado, la muerte y la maldición son abolidas, ya que Cristo ha vencido y ha llevado todo esto en sí mismo, viendo que Él ha realizado y logrado todas las cosas por nosotros, quiere que creamos que así como en su propia persona no hay pecado ni hay muerte, así también en la nuestra no hay nada. Comenta el hermano Cameron, ¿y cómo es que él logró todas estas cosas por nosotros? Tomándonos a nosotros mismos sobre él, viviendo una vida perfecta y después muriendo en el Calvario, destruyendo así el pecado y el diablo. Nuevamente regresamos a la cita de Martín Lutero. Por lo tanto, si el pecado te molesta y la muerte te aterroriza, nos sentimos ansiosos, ¿verdad? Y nerviosos por el pecado. Tal vez nos hace sentir siempre así, debe hacernos sentir así. Piensa que es, como ciertamente lo es, solo una imaginación, una falsa ilusión del diablo. Porque en realidad ya no hay pecado, ni hay maldición, ni muerte, ni diablo que nos haga más daño, debido a que Cristo ha vencido y abolido todas estas cosas. La vida de Cristo es muy segura y no hay ningún defecto en ella misma, sino en nuestra incredulidad. Eso es lo único que trae un defecto, nuestra incredulidad. Pero mientras creemos que Cristo vivió esa victoria por cada uno de nosotros, esa victoria es nuestra. En el momento en que comenzamos, como Pedro cuando estaba caminando sobre el agua, a mirar la tormenta y escuchar el viento y todo aquello, en ese momento hemos quitado los ojos de Cristo. No creemos que Cristo nos puede mantener caminando sobre el agua y que tenemos que hacer algo para salvarnos a nosotros mismos, y allí es cuando caemos. Nuestra incredulidad es la que nos hace caer. Es nuestra incredulidad, dice Cameron. ¿Y qué es eso? Nuestra falta de fe. El problema es que no creemos que Jesús se hizo uno con nosotros y que conquistó el pecado y la muerte. Por esta razón, el pecado todavía tiene dominio sobre nuestras vidas. Pero si decimos creer, entonces ya no hay pecado, ni diablo, ni maldición, ni tampoco muerte. No son más que una imaginación y una falsa ilusión. ¿Y quién es el que quiere hacernos creer que es una realidad, que no podemos zafarnos de ella? Ah, no, imagínense, para dejar de pecar,
Si todos cometemos errores y enseguida comenzamos a pasarnos el plato de la caridad del uno al otro. Ah, sí, sí, yo tengo errores, tú también tienes errores, así que todos tenemos errores, no se puede dejar de pecar. Los humanos pecan. Pecar es humano. Hay algunos que lo ponen hasta en forma poética. ¿Pero qué es eso? Eso es simplemente una manera de excusar el pecado en nosotros, en lugar de creer que lo que Cristo hizo es efectivo para nosotros. No hay necesidad de que pequemos, mucho menos tenemos necesidad de estar buscando excusas para pecar. Lo que tenemos es que creer que lo que Cristo hizo por nosotros es así. Seguimos leyendo. Estas declaraciones de Martín Lutero son poderosas. El tema de la salvación por la gracia que él enseñó incluye mucho más de lo que generalmente la gente piensa. Él no se limitó a presentar el evangelio como algo que solo nos proporciona perdón y que nos libra de la culpabilidad, pero no nos da la victoria, en otras palabras. No, no. Él creía que a razón de que Cristo se hizo uno con nosotros y participó de esa vida, apropiándonos de ella, creyendo que Él se convirtió en nosotros mismos, el regalo de su vida inocente nos lleva a una existencia práctica de victoria constante contra el pecado. ¿Creemos? Porque si no creemos eso, entonces cuando hablamos de que tenemos un Salvador, ¿de qué estamos hablando? ¿Un Salvador a medias? ¿Un Salvador que no es completo? ¿Que me puede salvar pero solamente a pedazos? ¿Cristo es un Salvador completo o no es un Salvador para nada? No podemos decir que una persona es un bombero, pero solamente le gusta quedarse afuera y mirar el fuego desde unas 20 yardas. Ese no es un bombero. O es un bombero que está dispuesto a entregar su vida para salvar a la persona, o si no, por mucho que tenga el uniforme puesto y tenga la manguera en su mano, pero está allá donde no llega el agua, no es bombero. Nuestro Salvador ha de ser un Salvador completo, que creemos en él, o si no, no es Salvador para nada. No es un Salvador. Ahora, comparemos esto con lo que Alonzo T. Jones dice. Y regresamos a los boletines de la Conferencia General de 1895. En el capítulo 15, verán cómo estos pensamientos asombrosamente armonizan con los pensamientos de Lutero. Leamos la traducción. Aún seguimos estudiando el nombre de Cristo, que es Dios con nosotros. ¿Cuál es ese nombre? Emmanuel, ¿verdad? Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y tal como hemos visto ya, dice el pastor Jones, Él no podía ser Dios con nosotros a menos que se hiciera nosotros, debido a que no es Él mismo quien se manifiesta en el mundo. No vemos a Jesús en este mundo, tal como era en el cielo, ni vemos en el mundo la personalidad que Él tenía en el cielo antes de venir aquí. Se vació, ¿se acuerdan? Se anonadó a sí mismo, se vació a sí mismo y se hizo nosotros. Entonces, habiendo puesto en Dios, el Padre, su confianza, Dios moró en él y con él, siendo él nosotros y siendo Dios con él, resulta que Cristo es Dios con nosotros. Tal es su nombre. ¿Alguna vez habías leído el nombre de Emmanuel de esta manera? Generalmente pensamos que ese nombre significa Dios en Jesús, quien vino a nosotros. No. Cristo se vació de su ser divino y Dios moró en él. Igualmente, Cristo se vació de sí mismo y se hizo nosotros. Y siendo que Dios moró en Cristo y toda la humanidad estaba
en Cristo, entonces su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. He llegado a imaginarlo de esta manera. Pensemos en Cristo y no quiero con esto rebajar la personalidad de Cristo y la divinidad de Cristo, no, solo como para entenderlo un poco mejor. Pero pensemos o comparemos a Cristo como un receptáculo, digamos una taza grande. Entonces, Él se vació de sí mismo, está completamente vacío. ¿Qué hizo? Según se nos explicaba aquí, tomó a Dios, confió en Dios el Padre. Entonces Dios el Padre estuvo en él. Recuerden que en Juan 5:30 Cristo dice, no puedo yo de mí mismo hacer ¿qué? Nada, no puedo hacer nada de mí mismo. Como escucho, juzgo y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no vine a hacer mi voluntad. Se vació de toda su voluntad. Su voluntad quedó por allá en el cielo en algún rincón, pero para acá no trajo su voluntad. Vino a hacer la voluntad del Padre. Así que el Padre moraba en él, en ese receptáculo, ¿verdad? Ahí está el Padre, porque él eligió que el Padre estuviera en él. Y entonces se hizo uno con nosotros, así que ahí estamos nosotros también. Entonces Cristo es Dios con nosotros. Ese es Emmanuel. Allí nos juntamos Dios y nosotros en Cristo. Qué manera tan bella de explicarlo. Para que entendamos no solamente que es una ilustración muy bonita, sino que es la realidad que tenemos en Cristo Jesús. Hasta allí lo dejaremos por esta vez y regresaremos allí la próxima semana. Les invito para que nos postremos de rodillas para orar. Amoroso Padre Celestial, gracias porque por medio de tu Espíritu nos ayudas a entender estas verdades que de cierta manera son muy profundas, pero de otra manera son tan simples que a veces nos parece que debemos hacerlas más complicadas para que tengan algún valor, algún precio. No, Señor, en vez de despreciarlas, debemos apreciarlas. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo ha logrado esta noche tener nuestra atención, poder entrar en nuestras mentes, en nuestro cerebro, para ayudarnos a entender, para poner un orden, una organización en las cosas que tenemos allí en nuestras mentes y darnos el concepto correcto de quién es Cristo, de qué es lo que hizo, de qué es lo que está haciendo, cómo podemos vivir la vida de Cristo nosotros, cómo es que su carácter se puede transferir a nosotros. Todas estas cosas, Señor, son por fe. La fe siendo entonces el creer que la palabra de Dios por sí misma hará lo que ha dicho y el depender de que la palabra tuya hará por sí misma lo que ha dicho. Señor, decimos en nuestros corazones, así sea. En el nombre de Jesús. Amén.